Muchas gracias al equipo del Centro de Fotografía por esta organización y por este trabajo tan importante y diametralmente contundente en el desarrollo de la historia, de la estética y la crítica de la fotografía en Latinoamérica. Es un paradigma que un conservador de obras de arte abra un congreso o una reunión donde se va a hablar de política o de fotografía política. Seguramente muchos historiadores, algunos historiadores del arte, otros críticos, nunca me la van a perdonar, lo cual indica que nos están revalorando o nos estamos, los conservadores, incursionando en unas áreas en las que hace 15 años era impensable que una persona que viniera de las ciencias de la conservación se atreviera a hablar de política. Pero, como nadie tiene la vida comprada, ni la profesión tampoco, pues yo me voy a arriesgar y por eso acepté con mucho gusto venir a hablar de patrimonio fotográfico, política, memoria y responsabilidad de custodia. Esto pareciera un cóctel, una combinación muy anamórfica de conceptos, y efectivamente lo es, y mi propósito es no solamente transmitir lo que yo siento y lo que yo pienso, sino provocar una discusión y provocar una serie de replanteamientos en un momento crucial que es el cruzamiento de dos grandes tecnologías de la reproducción, donde ni los actores, ni los artistas o los autores o los usuarios pueden ser inconscientes o irresponsables de una concienzuda reflexión y de una muchísimo más profundo ejercicio de su rol en la sociedad. El patrimonio fotográfico es algo que hemos determinado como un término, con palabras que son demasiado fuertes. Patrimonio, lo que es de nosotros, y fotográfico, lo que es de nosotros, que tiene que ver con fotografía. Las instituciones como la UNESCO, los programas Memoria del Mundo o las organizaciones dedicadas a la custodia de las obras de arte, los museos, las bibliotecas, han hablado con grandilocuencia, a veces hasta con exageración, del patrimonio fotográfico. Pero ese patrimonio fotográfico o cualquiera de los patrimonios culturales y sobre todo el documental, pues es uno de los más afectados, porque desde 1839 hasta la fecha que hemos tenido imágenes y fotografías, solo tenemos bajo control y entrecomillado el 10% de lo que se ha producido. Así que nuestro patrimonio tiene una pérdida del 90%. Y actualmente tenemos que hablar de patrimonio con una referencia a la responsabilidad de custodia. ¿Para qué queremos nosotros conservar un patrimonio, mantener un patrimonio, si no es para su plusvalía? Y en este caso, para su plusvalía, ¿en qué? En la memoria. Y este patrimonio fotográfico ha puesto en valor a los archivos fotográficos, o esta actitud patrimonial ha puesto en valor a los archivos fotográficos, a los archivos fílmicos y a los archivos audiovisuales.
estos diferentes soportes que ha tenido la imagen y el fenómeno audiovisual han pues presentado una conducta muy común. Ningún soporte fotográfico o audiovisual va a durar lo que dura el papel. No dura ni 100 años. Nadie nos ha dicho que una cinta de carrete abierto o una videocinta Betacam digital va a durar ni 30 años. Es probable que a lo mejor la cinta dure 32 años, pero estoy casi seguro que el aparato que la reproduce no va a estar disponible ni 10 años. En 10 años no habrá cómo reproducir esa cinta. Entonces, esa obsolescencia tecnológica es uno de los grandes problemas que se afrenta a este patrimonio. Si ya lo rescatamos, si ya advertimos de que están en riesgo las colecciones, ¿por qué? Porque sabemos que tienen valor y que su valor radica en ser una forma de la memoria. De tal suerte que la decadencia de los soportes audiovisuales es un mal de los archivos audiovisuales. Es algo que es o vida o muerte, o hay o no hay. Y eso se debe al cúmulus, al acervo tan importante de diferentes formatos que hemos ido consumiendo en los soportes. Pero el interés en los archivos se ha centrado en las matrices últimamente, en los negativos, en el original, en la impresión vintage, en la impresión de época, en la primera copia exhibida de Metrópolis, con los materiales nunca editados de Eisenstein, en Que Viva México, o en aquellos materiales inéditos que nunca hemos visto antes de que alguien abriera una pila de latas oxidadas y descubriera que había películas. Pero hay preocupaciones que han enriquecido el quehacer de los documentalistas y de los especialistas en el patrimonio documental. Y esa preocupación es entender, poder conservar, entendiendo y conociendo a fondo lo que tienen en las manos. Las ciencias de la conservación tienen escasamente 30 años. En junio de este año, en La Rioja, en España, en Logroño, en un centro de fotografía, se hizo una reflexión profunda de lo que había dejado la ciencia de la conservación fotográfica en el mundo. Y nos hemos dado cuenta que apenas sabemos un 50% de cómo es que se hacían los procesos fotográficos del siglo XIX y que hemos identificado más de 50 procesos diferentes con algunas variantes entre ellos. Así que la identificación de los mismos nos ha llevado, de los mismos procesos fotográficos, cinematográficos y televisivos, a adentrarnos en la tecnología, en otro patrimonio, en el patrimonio tecnológico, en el patrimonio de las cámaras, de los fierros informáticos ahora, en los hardwares. ¿Por qué? Porque tenemos que abatir esta premisa de memoria versus olvido. Dentro de las reflexiones filosóficas que hace Jacques Derrida en su conferencia, en su ensayo de 54 páginas, Mal de archivo, plantea que la permanencia de los objetos o de las imágenes, de aquello que
que se archiva, no importa que sea una imagen o que sea un documento escrito. Elabora mucho sobre el psicoanálisis, cita muchas veces a Freud sobre la memoria externa, sobre aquella memoria que es artificial, que es lo que se adquiere, y aquella memoria externa que es lo que nosotros elaboramos o producimos cuando escribimos, cuando estamos generando una imagen, cuando estamos generando un documento. Y ahora más que nunca tenemos un medio como el correo electrónico donde constantemente estamos reflejando y estamos produciendo una serie de documentos que hablan de nosotros, o los teléfonos celulares. Esto nos llevaría, inclusive se pregunta Derrida, ¿cómo podríamos pensar el psicoanálisis ahora si tenemos el correo electrónico, si tenemos un teléfono celular con múltiples funciones? ¿Qué es el patrimonio actualmente documental de un ciudadano del siglo XXI? Diríamos que es digital, es decir, que todo puede caber en su laptop, en su teléfono. Bueno, de cualquier forma, cualquier soporte que tenga este patrimonio va a estar metido en este paradigma de permanencia versus desaparición constantemente. Tal parece que esa es nuestra meta, bueno, el reto que se debe convertir en una meta, que es la permanencia entre nosotros de los soportes de la memoria o de las formas de la memoria. También es incrementar la esperanza de vida, consignar, registrar, conservar, arqué, es decir, el que está ahí, el por qué está ahí tiene una forma políticamente hablando de una gran proyección. El saber dónde están, dónde surgen los deberes, las autoridades. Dice, y extraigo así como con bisturí, la impaciencia absoluta de un deseo de memoria. Y yo creo que eso es lo que políticamente le da la razón a el valor o el deber ser al valor político de lo documental. No es gratuita la ilustración de estas imágenes. Este es el registro de las prostitutas en la Ciudad de México, ordenada por Carlota, la emperatriz Carlota que tuvimos por unos años, en donde se consignaba, a donde había un registro. Pero también la imagen que la acompaña es exactamente la antítesis, es decir, es el objeto que requiere de una máquina para ser visto y que requiere de un estado de conservación suficientemente bueno para poder ser leído nuevamente. Sin embargo, y en comparación, el registro de las prostitutas en México no requiere más que nuestros ojos. Bueno, esta es una hermosa fotomecánica, es una heliográfica francesa manipulada, pero requiere ambas cosas, es decir, esas dos imágenes, las leídas por una máquina y las leídas por nuestros ojos, de una articulación. Si nosotros que necesitamos tener memoria, queremos tener memoria, necesitamos tener conservación, necesitamos saber cómo conservar.
esta relación binaria está precisamente en una de las conclusiones de este autor Derrida, Jacques Derrida, donde la conservación concienzuda y objetiva de la memoria es un acto intrínsecamente político motivado por valores concretos. Yo creo que a la altura de estas reflexiones y de estas conceptualizaciones podemos decir que sí, que está motivado por los valores concretos. ¿Cuáles valores concretos? La necesidad implacable, el deseo de la memoria. Las imágenes, entonces, son una forma de la memoria. Es decir, es una huella. No importa su soporte, dónde estén. El archivo exterior, lo impreso, la reproducción, el imaginario social, la identidad, la extensión de la psique, están inmersas en esta conservación de objetos y por ende de un corpus de memoria. Es un acto, dice Derrida en otra parte, intrínsecamente político, motivado por los valores concretos. Cuando nosotros pensamos en cómo era la forma de la memoria en la Roma y en la Grecia antigua, había el códex, había las tabletas de cera para escribir, pero no es hasta en la Edad Media y el Renacimiento que tenemos la posibilidad de reproducir imágenes con el grabado a madera, en madera y posteriormente el grabado al buril. Ambos son objetos producidos con la mano, con un esgrafio, están esgrafiados. No había imprenta, ¿cierto, no? Es decir, la imprenta cambia con la visión de la memoria, cambia la visión de patrimonio, de apropiación. De los sentidos, el más poderoso para el arte de la memoria es el de la vista. Dice Cicerón al hablar del arte de la memoria, cita a Simónides de Cea, además diciendo que es el orden y el lugar que ocupan las cosas uno de los aliados de la memoria. La memorización visual, si se me permite el término, el ejercicio de la antigüedad que nosotros hemos perdido, lo cita Francis Yates en El arte de la memoria. Y por eso las imágenes adquieren esa fuerza inusitada para consignar, registrar y documentar un entorno. El valor o el concepto de valor en patrimonio y en la política totalmente, digamos, clásica, Platón en la República, hacer o desarrollar una actividad para cambiar, para tener una realidad mejor. Es increíble que en los últimos 30 años hemos alcanzado un expertise, una experiencia bastante amplia en el conocimiento del objeto fotográfico y más ahora en el conocimiento de la imagen electrónica. Esas disciplinas, esas nuevas disciplinas se han colocado dentro de algo que actualmente se acuña y se entiende como el legado de las imágenes. No solamente es lo que connota la imagen,
sino el contexto tecnológico que lo produce. Y que yo creo que eso va a complicarse y a sofisticarse mientras más tiempo tengamos nosotros manejando objetos con el toque de nuestros dedos, como actualmente manejamos un teléfono inteligente. El peso y el valor de las imágenes, la línea de la historia de la fotografía y las nuevas tecnologías, es lo que va a garantizar, es el garante de la continuidad de la memoria. Yo quise colocar esta fotografía de Arthur Penn, hecha en 1979, que se llama Composición con esqueleto, con calavera o cráneo, ¿no? y pera, Skull and Pear, ¿no? Porque creo que exactamente donde estamos montados en una maquinaria la cual nos obliga a conocer cada vez más. El Señor me está diciendo que ya no tengo tiempo, pero si no tengo tiempo no puedo acabar, ¿no? Entonces, no hay modo, voy a tener que extenderme. No va a hacer caso a sus papeles, ¿no? La tarea externa de ejercer la conservación de las diversas formas de la memoria y de los diferentes soportes es la responsabilidad de custodia. Yo no digo que los conservadores o los que trabajan en los museos, en las bibliotecas, sean los únicos que deben conservar estos soportes de la memoria. Es una obligación de todos, es una función de todos. Pero los ejes, cualquiera que se tome la responsabilidad de custodia, en serio, requiere que exista sustentabilidad de las tareas del archivo. Que la estrategia de desarrollo de las colecciones sea clara. Crecer hacia adentro es mi propuesta. Conocer qué vamos y qué podemos coleccionar, qué podemos conservar en buenas condiciones. No todo se puede conservar. No todo lo que encontremos y rescatemos vamos a ser capaces, a pesar de que forme parte del 10% que se ha salvado. Los recursos son finitos, nuestros alcances son finitos. Tenemos que, con nuestro expertise, infelizmente, aplicar tareas de selección. Pero todo esto tiene que tener un diseño de un plan de acceso. Si nosotros no tenemos estrategias para hacer accesibles todo lo que nosotros conservamos dentro de ese gran universo de patrimonio de imágenes, vamos a tener un atrofiamiento. No va a ser sustentable. Por eso yo coloco esta imagen de un diseño constructivo sobre un blueprint, sobre una impresión heliográfica. Si sobreexponemos una blueprint, una heliográfica, desaparece. Por lo tanto, nosotros no debemos de sobreexponer a ningún riesgo ninguna de las tareas de nuestros archivos o de nuestras colecciones o de nuestro patrimonio. Si no, desaparecemos. Bueno, los modelos y las conclusiones. Una imagen de alta tecnología y una silueta de principios del siglo XIX. ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Bueno, es un modelo de explicación. Una política cultural de Estado para el patrimonio documental es el modelo. O tenemos una silueta o tenemos una imagen de tomografía. O la
política cultural de Estado sobre patrimonio documental es avanzada, moderna, dinámica, o es una actitud patrimonialista. No es a fondo, no es auténtica. Esa es la única manera de erradicar, desde mi punto de vista y con mis 35 años de experiencia en esto, de erradicar el mar de archivo enunciado en el intertexto del simulacro de conferencia de Jacques Derrida. Él dice que el archivo se debate entre existir y no existir, entre eros y thanatos. Y yo creo que es como esta manivela, este rebobinador de película cinematográfica, que va en cada una de sus vueltas igual a la fuerza impresa en el esfuerzo vectorial, lo que nos va a llegar a nosotros a poder decir dentro de 25 años, que no es mucho tiempo, si podemos o no recuperar la memoria de nuestros discos duros, de nuestros writes, de nuestros servidores. Digitalizamos ahora la gran cantidad de materiales analógicos de una manera a veces vertiginosamente desesperada, y los estamos pasando a uno de los soportes más endebles que hemos tenido en la línea del tiempo de 150 años para acá. No estoy en contra de la modernidad, de la inmediatez. ¿Pero qué acaso ustedes, los jóvenes, no se desesperan cuando de repente aparece el relojito de Macintosh que no puede abrir algo? Ya no sirve mi computadora. Qué lenta está. Pues yo les pregunto, ¿cuánta música le han metido? ¿Cuántos videos tienen? ¿Cuántas imágenes tienen? Por eso yo digo que es finito. Por eso yo decía hace un año, fotógrafos, tiren sus fotos que no quieren digitales. ¿Sí se acuerdan? Algunos de ustedes, me acuerdo que me oyeron. No queremos nosotros los conservadores tirarlas, sentimos feo. O decir, los abandonamos, ellos no se suben, niños y mujeres primero, como en el Titanic. ¿Sí? Bueno, pues no queremos, es decir, queremos que se conserve lo mejor. Pero hay una gran desesperación por digitalizar, y yo quisiera prevenir que no hay disco duro que tenga palabra de honor. Entonces, necesitamos tener una reflexión. Si metemos todo al disco duro, estamos entre la vida y la muerte de nuestra memoria, de nuestros portafolios, de nuestras carpetas de trabajo, de nuestros archivos. Tampoco podemos imprimir todo y poder tener todas las impresiones que tengamos, pero sí podemos hacer los portafolios, lo que más nos gusta, lo que le gustan a nuestra esposa, a nuestro hijo, ¿no? Habrá un criterio, una línea, ¿sí? Los romanos no tenían plotters, pero ¿qué tenían? Memoria. Bueno, yo solamente quiero terminar para que el compañero no me apresure. Es con lo siguiente, con una anécdota que cuenta Francis Yates en la tercera página de su libro, El arte de la memoria. Simónides de Sea había sido invitado a una gran tertulia y el anfitrión le pidió que recitara una elegía, lo cual aceptó, y su elegía versó sobre Castor y Pollux. Cuando terminó,
el anfitrión le dijo que no le iba a pagar más que el 50% de sus servicios, que el otro 50% se lo pidiera a Pollux y a Castor. Aceptó Simónides muy complacido, dijo, perfecto, está bien, se fue a sentar a su lugar. En un minuto llegó uno de los sirvientes y le pidió que por favor saliera a la puerta porque los buscaban dos gemelos, dos jóvenes. Simónides se retiró del lugar, salió a la calle, no encontró a nadie y cuando volteó a disponerse para regresar a su lugar, se derrumbó el techo del salón de fiestas y todos murieron, el anfitrión y todos los invitados. De tanta fuerza fue el incidente que entonces los familiares no podían identificar a los cadáveres de sus deudos. Sin embargo, Simónides, que recordaba perfectamente el orden en que estaban sentados los invitados, ayudó a la identificación. Y Cicerón extrae de esto una metáfora diciendo que es el orden, y el mismo Simónides también, es el orden indispensable relacionado con el lugar. Y no es cierto que las imágenes y los lugares y la arquitectura de las imágenes es el más preciado don de la memoria. Nosotros que trabajamos con las imágenes, no recordamos casi todas las imágenes que hemos visto. Y no es que las colocamos exactamente en su lugar. Bueno, pues es exactamente lo que hace un disco duro, ¿verdad? Le pone un lugar a cada imagen en el disco duro. Y así que simplemente es otro soporte de memoria. Pero bueno, con esto espero que ustedes reflexionen y que reflexionemos en estos 3 días sobre toda la carga que puedes tener en los contenidos de las imágenes y que eso es un patrimonio y un patrimonio que está en riesgo. Muchas gracias. No te pasa nada,